En la segunda clase del curso de literatura griega para academialatin.com vamos a entrar propiamente en Homero, o lo que se supone que era Homero, su contexto, o más concretamente el contexto de sus obras y, por supuesto, sus obras propiamente dichas. Y por lo general, cuando se empieza con un autor, se hace un pequeño repaso de su biografía, se dice qué obras ha escrito, por supuesto, se contextualiza al autor y su obra en la época en la que vivió, escribió, etc. Y en el caso de Homero, esto significa que tenemos que hablar de la conocida como cuestión homérica. Es decir, básicamente, ¿existió Homero o no existió Homero? Porque ya lo hemos adelantado en contenidos anteriores, que así de forma laxa decimos Homero compuso, bueno, normalmente decimos de hecho escribió, y ya dijimos de hecho que Homero no escribió, pero bueno, Homero compuso Ilíada, Odisea, alguna otra obra, etc. Y eso lo decimos de forma laxa, de forma algo más exacta quizá, lo que consideramos o los que o quien consideramos que fue o fueron Homero, compuso o compusieron Ilíada, Odisea y si acaso alguna otra cosa más. Entonces, básicamente, la cuestión homérica es el debate en torno a la pregunta, a la cuestión de si existió Homero, y entiéndase como Homero, una única persona real que compuso Ilíada y Odisea, etc. Esta, como muchas otras cuestiones que llevan arrastrándose siglos, puede llegar a hacerse absolutamente una cuestión bizantina, un debate sobre el sexo de los ángeles, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a hacerlo de forma rapidita, ligera. Y por supuesto, tenemos que empezar por qué pensaban los propios antiguos de Homero. Recordemos, habíamos dicho que Homero se supone que habría vivido entre el siglo IX y VIII antes de Cristo. Entonces, ¿qué opinaban los griegos de los que sí tenemos noticias más o menos fidedignas? Bien, los antiguos no dudaban de que Homero fue el autor de Ilíada, Odisea, etc. Es decir, los antiguos a pies juntillas creían que existió un hombre que se llamó Homero y que él compuso estos famosos poemas. Por ejemplo, Heródoto del siglo V a.C. afirma que Homero y Hesíodo también fueron no más de 400 años anteriores a él. Por tanto, si Heródoto fue del siglo V, es decir, 400 y pico antes de Cristo, a eso le añadimos los 400 años que dice Heródoto, nos sale 800 y pico antes de Cristo, es decir, siglo IX, lo cual concuerda con esta idea que ya habíamos estado comentando anteriormente de que efectivamente Homero sería alrededor del siglo IX-VIII. También podemos comentar brevemente que ya en la antigüedad existían biografías de Homero. Ahora, ¿cómo pueden existir biografías de una persona o personaje del que realmente no se sabe nada? Pues bueno, esto era mera invención. De hecho, normalmente estas biografías son de época helenística, es decir, a partir de la muerte de Alejandro Magno. Por tanto, han pasado muchos siglos desde que supuestamente vivió Homero hasta que se escribieron estas supuestas biografías. Por tanto, estas biografías antiguas de Homero históricamente no valen absolutamente nada. Y luego, aparte de que los antiguos consideraran que Homero compuso Ilíada, Odisea, etc., ¿qué más sabían o creían saber los antiguos sobre Homero? Pues igual que pasaba con bastantes dioses, que se decía que tal dios había nacido en este sitio, en este otro sitio, no sé qué, y lógicamente cada ciudad, cada territorio arrimaba el ascua a su sardina, decía, no, hombre, por supuesto, Zeus ha nacido aquí, no va a haber nacido en otro sitio, ¿no? Pues con Homero, que realmente no se sabía nada de él, también la gente intentaba arrimar un poco el ascua a su sardina. Entonces de Homero se decía que había nacido en varios sitios, pero el más aceptado era la isla de Quíos, que está enfrente de Esmirna, ya lo que actualmente es Turquía. Es decir, Esmirna, la parte de Turquía que da al mar Egeo, Quíos está cerquita. Entonces, de Homero se decía que era natural de la isla de Quíos. También se decía que Homero era ciego,
Esto posiblemente tenga que ver con la idea antigua de que los ciegos normalmente eran muy sabios. Ahí tenemos, por ejemplo, al adivino Tiresias, que era famosamente ciego. Y por si fuera poco, Homero, con un poco de etimología popular, supuestamente el propio nombre de Homero hacía referencia a que Homero era ciego. Supuestamente aquí la etimología, lógicamente inventada, era algo así como Ho-me-jorón, literalmente el que no ve. Entonces, pues bueno, hay una etimología popular un poco forzada, pero que justifica esa idea de que Homero Ho-me-jorón era ciego. Luego vamos a mencionar las obras que se le atribuyen o se le atribuían a Homero. Por supuesto, Ilíada y Odisea, de eso todavía tenemos que hablar. También se le atribuían los llamados himnos homéricos, como su propio nombre indica, que eran himnos dirigidos a dioses. De esto también hablaremos un poquito más adelante. Luego también otra obra relativamente famosa era la Batracomiomaquia. Ahora, ¿qué es este título tan raro y tan largo? Batracomiomaquia. Bueno, si descomponemos la palabra, encontramos aquí batraco, de ahí viene, por ejemplo, en biología los batracios son los animales que son de la familia de las ranas, ¿vale? Entonces, batraco hace referencia a las ranas. Luego, la parte mio hace referencia a los ratones. Eso está relacionado, de hecho, con mouse en inglés. Todavía con el castellano antiguo mur, que era ratón. Todavía musaraña, murciélago, etc. Y luego maquia, esa es una raíz que todavía se usa en español, ¿no? Entonces, por ejemplo, la tauromaquia, ¿no? La pelea con toros. Entonces, maquia hace referencia a las peleas, por tanto, la batracomiomaquia era la pelea entre ranas y ratones. Y esto no es más que una especie de parodia de la Ilíada. En la Ilíada luchan los griegos y los troyanos, en la batracomiomaquia luchan las ranas y los ratones. Luego está el Margites, que es igual que la batracomiomaquia, es una parodia de la Ilíada. El Margites es una especie de parodia de la Odisea. Luego están la Tebaida y los Epígonos, que son poemas que narraban no el ciclo troyano ni cosas relacionadas con el ciclo troyano, sino con el ciclo tebano. Más concretamente, la parte del enfrentamiento entre Eteocles y Polinices, los hijos de Edipo, para hacerse con el poder de Tebas o conservar el poder de Tebas. Y por último, las Cipria o cantos ciprios, que podemos considerar una especie de precuela de la Ilíada, es decir, algo así como el contexto de por qué ocurre la guerra de Troya, etc. Entonces, todas estas obras se atribuyen a Homero o se han atribuido históricamente a Homero, pero por lo general los estudiosos a cada una de estas obras le atribuyen algún autor específico. Simplemente esto tradicionalmente se ha atribuido a Homero, ya sea por la temática, por la forma, etc. Entonces, nos quedamos, por supuesto, con Ilíada y Odisea, que son las dos grandes obras atribuidas a Homero, aunque hace de hecho ya bastantes siglos que se pone en duda, además de la existencia del propio Homero, pero incluso si aceptamos, bueno, Homero o lo que fuera o quien fuera o quienes fueran Homero, pero es que, como digo, se pone incluso en duda que Ilíada y Odisea sean del mismo autor / autores y época. De hecho, últimamente, en 2020-2021, ha tenido relativa fuerza una teoría que decía que el autor de la Odisea era de hecho una autora, es decir, que habría sido una mujer por precisamente el tratamiento de la psique femenina en Odisea, que es muy diferente a los personajes femeninos de la Ilíada. Entonces, grosso modo, autoría de Ilíada y Odisea. Es bastante probable que no fuera el mismo autor. Y aquí cuando hablo de autor tenemos que tener en cuenta lo que he dicho en la clase anterior, de que no es autor de que yo me invento absolutamente toda la trama, etc. No, recordemos que habíamos hablado de un fondo de temas mitológicos, épicos, etc. Y que quizá es posible, podemos suponer, dar por más o menos bueno, por razonable, que Homero, lo que entendemos por Homero, sea lo que sea, entonces que Homero
sea el compilador de una tradición época que se remonta hasta época micénica, como ya estuvimos comentando en la clase anterior. Entonces, Homero no sería tanto el autor original, sino simplemente el compilador, el que tomó todas esas tradiciones épicas desde época micénica y más o menos las puso juntas en los poemas que conservamos hoy en día. Otra vez, entendamos lo que sea que entendamos por Homero. Luego, incluso si aceptamos que Homero fue una única persona, etc., ya estuvimos comentando también que Homero no puso estas obras por escrito, si acaso las compiló de forma oral, sea eso como sea, ¿no? Es decir, que las pondría todas juntas, todas esas historias muy antiguas desde época micénica, las pondría más o menos todas juntas, les daría cierta cohesión, etc. Y con esa forma de los poemas que les dio Homero, eso desde época de Homero se seguiría transmitiendo ya de forma más cohesionada hasta época del tirano ateniense Pisístrato. Esto es un personaje realmente histórico, como digo, un tirano del siglo VI a.C. y se más o menos acepta que este Pisístrato fue el responsable de poner ya por escrito, de forma definitiva, entre cursiva y comillas y todo, los poemas que hasta entonces se habían estado difundiendo de forma exclusivamente oral. Y entonces, básicamente, lo que tenemos hoy, Ilíada y Odisea, es lo que Pisístrato puso ya por escrito en el siglo VI a.C. Y aquí cuando digo Pisístrato puso por escrito, no me imagino que fuera el propio Pisístrato el que se puso a escribir, sino que fue bajo sus órdenes. Ahora vamos a hablar de la sociedad homérica, y aquí por sociedad homérica no hablo de la sociedad de época de Homero, siglo IX-VIII, no hablo de eso, sino que hablo de la sociedad que se ve reflejada en las obras homéricas, básicamente Ilíada y Odisea. Aquí otra vez no me quiero extender mucho, entonces voy a ser más o menos breve. Vamos a decirlo así, la unidad social es el oikos, que de forma genérica podemos traducir como casa. Oikos es probable que se relacione con el latín vicus, que es algo así como aldea, pero de donde viene vecino, ¿no? De vicus, el vicinus, el vecino, ¿no? El vicinus es el que vive en un vicus. Por tanto, vemos que hace una cierta referencia a una especie de comunidad, ¿no? A un colectivo de personas que viven en común, ¿vale? Entonces, la unidad organizativa social de los relatos homéricos es el oikos. Si nos vamos al diccionario homérico de Autenrieth, lo voy traduciendo sobre la marcha, casa en el sentido de hogar, incluyendo a la familia y otras personas que viven en la unidad, pero sin ser propiamente de la unidad, y otras pertenencias. Entonces aquí, por ejemplo, podemos pensar en Patroclo, es decir, Patroclo pertenece al oikos de Aquiles, incluso si Patroclo no es de la familia de Aquiles, simplemente pues tienen una relación por la cual Patroclo vive con Aquiles, etc. Patroclo en cierta forma está subordinado a Aquiles, Patroclo pertenece al oikos de Aquiles. Entonces, así en general, el oikos, la casa en el sentido de hogar, incluyendo la familia, otras personas relacionadas y pertenencias. Se dice incluso de la tienda de Aquiles, la cueva del cíclope Polifemo, etc. El máximo representante del oikos es el ánax. Otra vez, citando el diccionario homérico de Autenrieth, ánax es el señor, que puede ser con el sentido de rey, de master en inglés, ¿no? Entonces, el amo. También ánax puede ser simplemente algo así como el jefe de los hombres en el sentido de quizá caudillo. Y aquí dice, especialmente se dice de Agamenón. Entonces, aquí tenemos el famoso epíteto de Agamenón, que se repite mucho en la Ilíada, Anax Andrón, y esto normalmente se traduce como soberano de hombres, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente el Anax en este sentido homérico es simplemente el jefe del oikos. Luego, el oikos, que es una unidad social relativamente grande, lógicamente no todo el mundo estaba incluido en un oikos
u otro oikos. Esto probablemente se limitaría a, nobles, los héroes en el caso de la sociedad homérica, etc. Luego, la mayoría de la gente no eran héroes, no eran nobles. Entonces, por debajo de estas unidades familiares estaban los pequeños propietarios agrícolas, etcétera, etcétera. Y luego, volviendo a los anax, plural anactes, estos anactes, es decir, los cabecillas, los jefes de los oikoi, se juntan con los basilees, que por lo general basileus se traduce por rey, así en griego general, basileus rey, pero más concretamente, otra vez según el diccionario homérico de Autenrieth, el basileus es el rey, específicamente el que ejerce las funciones de comandante en jefe, sacerdote y juez. Esto se ve muy claro en la Ilíada, por ejemplo, que el basileus es Agamenón, básicamente. Entonces, normalmente, y esto lo da a entender un poco la película de Troya con Brad Pitt, etc., se da a entender algo que no es realmente así, ¿no? Se da a entender que Agamenón es el rey de los griegos. Y eso es falso. Agamenón era el comandante en jefe, es decir, de todos los reyes, capitanes, etcétera, de los griegos, Agamenón era el más importante simplemente porque en esa época Micenas, de donde era rey Agamenón, era la ciudad más poderosa. Entonces, pues claro, si tú eres el más poderoso, eres el jefe. Pero igual que digo que en la película de Troya se da un poco a entender que Agamenón es el rey de los griegos, igualmente en la primera escena, si no me equivoco es la primera, cuando Aquiles lucha con este soldado extranjero que es súper grande y todo eso, ahí también se da a entender que Aquiles realmente no se somete totalmente a Agamenón, ¿no? Que Aquiles es independiente, que le debe cierto respeto a Agamenón, sí, pero que no es su súbdito. Total, volviendo al tema. El basileus es el rey ejerciendo las funciones de comandante en jefe, lógicamente cuando estamos en tiempos de guerra, sacerdote y juez. Y en la Ilíada, especialmente cuando se habla de los basilees en plural, hace referencia simplemente a reyes, nobles, incluso simplemente los caudillos. Es decir, que basileus es una palabra un poco polisémica, siempre con el significado de una persona que tiene poder y que manda, pero que puede ir desde rey hasta simplemente noble o caudillo de una hueste de soldados, etc. Y luego añade el diccionario de Autenrieth que a los basilees frecuentemente se les añaden los epítetos tales como skeptujoi, es decir, que sostiene, que lleva el cetro, o también Diogenes o Diotrefeis, es decir, nacidos de Zeus o de un linaje divino, Diotrefeis, algo así como también alimentado por Zeus, alimentado por la divinidad, etc. Eso, así más o menos, en cuanto a los griegos. Vamos a hablar también un poquito de los troyanos, cómo aparecen reflejados los troyanos en la Ilíada. Así, de forma general, podemos decir que los troyanos tienen unas, vamos a decir, ¿no?, diferencias culturales respecto a los griegos y, lógicamente, si todavía en el siglo XXI tendemos a ser chauvinistas, a considerar que nuestra ciudad es la más bonita, a que la sociedad de nuestro país es la más avanzada, es la más lo que sea, nos podemos imaginar hace 30 siglos que eso era mucho más, ¿no? Entonces, los troyanos aparecen con unas ciertas diferencias culturales que los hacen inferiores culturalmente. Ojo, inferiores no en el sentido de son monos y hay que esclavizarlos, no. Simplemente que la cultura troyana para los griegos es inferior. Los griegos, quieras que no, siempre han tenido esta idea de que todo lo que no fuera griego, es decir, lo que los griegos llamaban bárbaros, que eso es lo que era para un griego un bárbaro. Un bárbaro literalmente es la persona que cuando habla dice bar, es decir, las personas que no hablan griego y que por tanto los griegos no entienden y los griegos lo único que oyen es que dicen bar, ¿no? Entonces, los griegos siempre han tenido esa cosa de que todo el que no fuera griego, de linaje griego, de cultura griego, es decir, que hablara griego, cualquier dialecto griego, pero griego, pues cualquiera que no hablara griego era diferente en el sentido de no tan bueno como nosotros.
Pero eso sí, como estoy diciendo, no en el sentido de, los bárbaros pues básicamente son monos que los tenemos que matar y esclavizar y todo eso. No, los troyanos aparecen siempre como enemigos respetables, es decir, enemigos casi de igual a igual, y de hecho hay héroes, por ejemplo, Héctor, que son héroes excelentes, que tienen excelencia griega y que tienen la virtud, tienen la arete. Al fin y al cabo, si los enemigos son unos mierdecillas, pues tampoco tendría mucho mérito vencerles, ¿no? Entonces, para engrandecernos a nosotros mismos, tenemos que decir que los enemigos son también excelentes. Lo que pasa es que nosotros somos más y por eso los vencemos, ¿vale? Entonces, por lo general, los troyanos son respetables, excelentes, virtuosos, valientes, son heroicos también, aunque también el propio hermano de Héctor, Paris, es representado como mujeriego, como, bueno, de alguna forma contradictoria, pero también se le presenta como afeminado y también como cobarde. Paris lucha solo con el arco, lo cual para la mentalidad griega pues era algo reprobable. Y por último hablaremos un poquito de los dioses. Como ya sabemos, los dioses griegos no son dioses perfectos como el dios judeocristiano, etcétera, los dioses monoteístas en general. En absoluto, los dioses griegos son más humanos que los propios héroes, podemos decir. Son caprichosos, amorales, crueles, irracionales. En el caso de Zeus, mujeriego al máximo, etcétera. Y por supuesto, siendo totalmente humanos, estos dioses son parciales, toman parte, tienen sus propias preferencias y ellos frecuentemente ayudan a sus mortales favoritos, a sus héroes favoritos, y este favoritismo puede ir dado por linaje, es decir, muchas veces es que este héroe es mi hijo, entonces voy a intentar ayudarlo. O incluso por afinidad, en el sentido de, por ejemplo, Odiseo no era hijo de Atenea, pero como Odiseo era inteligente y Atenea era diosa de la inteligencia, entre otras cosas, había gran afinidad y por eso Atenea quería ayudar siempre a Odiseo. Entonces, los dioses son parciales, ayudan a sus mortales favoritos por linaje o por afinidad, incluso pese a la prohibición de Zeus de intervenir. Por tanto, vemos ahí que también los dioses son desobedientes de la máxima autoridad. Y entonces, hemos dicho que los dioses por lo general son caprichosos, amorales, crueles, irracionales, y en cambio en Odisea aparecen quizá más como valedores de la ética. La idea, se menciona la idea de que las maldades no triunfan. Entonces, por ejemplo, ¿no? Los pretendientes de la mujer de Odiseo, etcétera, los famosos e infames pretendientes, que son soberbios, son malos, son crueles, etcétera. Entonces, esas maldades no pueden triunfar y los dioses, y de forma aún más concreta, Atenea, a través de Odiseo, Telémaco, etc., van a castigar a esos pretendientes. Con esto terminamos esta breve contextualización a la obra, a la sociedad homérica, etc. Ahora lo que toca es hablar propiamente de las obras más importantes atribuidas a Homero, básicamente Ilíada, Odisea, y también mencionaremos algo sobre los himnos homéricos.